Hoy vamos a estar viendo los gases ideales. Para esta ocasión nos vamos a apoyar en esta página y vamos a identificar qué es un gas ideal. Los gases son complicados, están llenos de miles de millones de moléculas energéticas de gas que pueden colisionar y posiblemente interactuar entre ellas. Dado que es difícil describir de forma exacta un gas real, la gente creó el concepto de gas ideal como una aproximación que nos ayuda a modelar y predecir el comportamiento de los gases reales. El término gas ideal se refiere a un gas hipotético, compuesto de moléculas que siguen unas cuantas reglas. La primera es, las moléculas de un gas ideal no se atraen o repelen entre ellas. Suponemos que las únicas interacciones de las moléculas que componen un gas ideal son las colisiones elásticas, entre ellas y con las paredes del contenedor. 2. Las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. El gas tiene volumen, ya que las moléculas se expanden en una gran región del espacio, pero las moléculas de un gas ideal son aproximadas por partículas puntuales que en sí mismas no tienen volumen. Si esto te suena demasiado ideal para ser verdad, estás en lo correcto. No existen gases que sean exactamente ideales, pero hay un montón de ellos que se comportan casi de esta manera. De tal modo que aproximarlos por un gas ideal es muy útil en numerosas situaciones. De hecho, para temperaturas cercanas, la temperatura ambiente y presiones cercanas a la presión atmosférica, muchos de los gases de los que nos ocupamos son prácticamente ideales. Si la presión del gas es muy grande, por ejemplo, cientos de veces mayor que la presión atmosférica o la temperatura es muy baja, por ejemplo a menos 200 grados centígrados, puede haber desviaciones significativas de la ley del gas ideal. Ok, ¿cuál es la forma molar de la ley del gas ideal? Nosotros tenemos P, que sería la presión, la temperatura T y el volumen V de un gas ideal están relacionados por una simple fórmula llamada ley del gas ideal. La simplicidad de esta relación es una razón por la que típicamente retratamos a los gases como ideales, a menos que haya una buena justificación para no hacerlo. Y esta sería nuestra fórmula. Tenemos presión por volumen va a ser igual a el número de moles, ¿ok? Por la constante del gas ideal por lo que es la temperatura. PV es igual a nRT, donde P, esta de aquí, es la presión del gas, V es el volumen que ocupa, N, en este caso es el número de moles, R es la constante del gas ideal y T es mi temperatura. Ok, tal vez lo más confuso acerca de usar la ley del gas ideal es asegurarnos de utilizar las unidades correctas al sustituir los números en la ecuación. Si usa la constante del gas ideal R, es igual a 8.31 Joule sobre Kelvin por mol. Entonces puede sustituir la presión, o sea, P en pascales, que va a ser PA, el volumen V en metros cúbicos y la temperatura en kelvins. Si usa la constante del gas ideal R, ¿ok? Es igual a 0.082 L por ATM sobre K por mol. Entonces debe sustituir la presión P en atmósferas ATM, el volumen en litros L y la temperatura en grados Kelvin. Ok, esa la vamos a estar revisando acá. ¿Qué unidades debemos utilizar para lo que es la presión volumen igual a nRT? Bueno, para obtener R, que sería presión, R es igual a 8.31 joules sobre Kelvin por mol. Y tenemos aquí R es igual a 0.082 L por A sobre Kelvin por mol. La presión en pascales, ¿ok? Mi presión atmosférica. Volumen en metros cúbicos, que es el que nosotros tenemos aquí, y volumen en litros. Temperatura en Kelvin, en este caso, y la temperatura en kelvins, igual. Estas son las unidades que vamos a estar utilizando y estas son las otras unidades, dependiendo del caso que nosotros vayamos a estar agarrando. Ok.
¿Cuál es la forma molecular, perdón, de la ley del gas ideal? Si queremos usar n número de moléculas en vez de n moles, podemos escribir la ley del gas ideal como tenemos presión de gas por volumen es igual a el número de moléculas sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Así es como nosotros la tenemos. Aquí aparece constante, es esta, que es esta de aquí, y es la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Cuando usamos esta fórmula de la ley del gas con la constante de Boltzmann, tenemos que sustituir la presión en pascales, o sea, PA, el volumen, ¿ok? V, en metros cúbicos y la temperatura, T, en kelvins. Aquí tenemos esta información. Unidades para tomar es lo que es mi presión. Por volumen es igual a mi N, que habíamos mencionado, que esta N, aquí lo tenemos, es el número de moléculas del gas, que son estas de acá, ¿ok? Por mi constante de Boltzmann, por mi temperatura. Y aquí lo tenemos así, presión de pascales, volumen, ¿ok? Y la temperatura. ¿Cuál es la forma proporcional de la ley del gas ideal? Hay otra forma muy útil de escribir la ley de gas ideal. Si el número de moles n, es decir, de moléculas n del gas no cambia, entonces las cantidades nr y nkb son constantes. Esto ocurre frecuentemente, pues el gas en consideración a menudo se encuentra en un contenedor cerrado. Así, si en la ecuación del gas ideal movemos la presión, el volumen y la temperatura del mismo lado, de igual obtenemos esta nr, ¿ok? Que es igual a nkb, que va a ser igual a mi presión por volumen sobre la temperatura y esto va a ser una constante. Esto muestra que mientras que el número de moles, es decir, las moléculas de un gas permanezca igual, la cantidad PV sobre T es constante sin importar el proceso al que sea sometido. En otras palabras, si un gas comienza en el estado 1 con una presión PI, un volumen BI y una temperatura TI, y es elevado al estado 2 con una presión P2, un volumen B2 y una temperatura T2, entonces sin importar los detalles del proceso, sabemos que la siguiente relación se mantiene. PI por BI sobre TI va a ser igual a P2, B2 sobre T2. ¿Ok? Esta fórmula es particularmente útil cuando se describe un gas ideal que cambia de un estado a otro. Como está formulada, no utiliza constantes de los gases. Podemos utilizar las unidades que queramos, pero debemos ser constantes en ambos lados. En este caso, dice, si usamos metros cúbicos para BI, vamos a tener que utilizar metros cúbicos para B2. Y aquí dice, sin embargo, la temperatura debe estar en grados Kelvin. Y esa, bueno, siempre la estuvimos manteniendo así. Ahora, este viene un ejemplo. Lo que yo quiero es que nos apoyemos con este video para que podamos entender la ley de los gases ideales. Vamos a estar observándolo. En este video vamos a hablar sobre los gases ideales y cómo podemos describir lo que pasa con ellos. Así que la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es un gas ideal? Y en realidad la respuesta es una construcción un poco teórica que nos ayuda a describir lo que pasa en el mundo de los gases, o al menos se acerca a lo que pasa en ese mundo. Así que imaginamos que en un gas ideal sus partículas individuales no interactúan. Las partículas no interactúan. Y obviamente sabemos que eso en general no es cierto. Generalmente hay algunas fuerzas intermoleculares ligeras a medida que las partículas se acercan o cuando pasan una al lado de la otra o si chocan entre sí. Pero por el bien de lo que vamos a estudiar en este video, supondremos que no interactúan. Y también supondremos que las partículas no tienen volumen. No tienen volumen. Ahora sabemos que eso no es exactamente cierto, que las moléculas individuales, por supuesto, tienen volumen, pero esta es una suposición razonable porque en general podría representar una fracción infinitamente pequeña del volumen total del espacio en el que están rebotando. Y estas son las dos suposiciones que hacemos cuando hablamos de gases ideales. Por eso usamos la palabra ideal. En futuros videos hablaremos sobre comportamientos no ideales. Pero esto nos permite hacer algunas simplificaciones que se aproximan a muchas cosas en el mundo. Así que pensemos cómo podemos describir los gases ideales.
Podemos pensar en el volumen del contenedor en el que se encuentran. Podríamos imaginar la presión que ejercerían, digamos, en el interior del contenedor. Así es como lo visualizo, aunque esa presión sería la misma en cualquier punto dentro del contenedor. Podemos pensar en la temperatura y queremos hacerlo en escala absoluta, de modo que generalmente medimos la temperatura en Kelvin. Y también podríamos pensar en la cantidad de gas que tenemos. Podemos medirlo en términos de número de moles. Eso es lo que representa esta n minúscula. Entonces pensemos cómo relacionar entre sí estas cuatro cosas. Pongamos siempre el volumen en el lado izquierdo. ¿Cómo se relaciona el volumen con la presión? Bueno, lo que me imagino es que si tengo un globo como este, si tengo algo de gas en el globo y trato de disminuir el volumen haciéndolo más pequeño, sin dejar salir ningún otro aire y sin cambiar la temperatura, así que no estoy cambiando T ni N. ¿Qué va a pasar con la presión? Bueno, este gas va a ejercer más y más fuerza por pulgada cuadrada o por área cuadrada. Cada vez me va a costar más apretar este globo. Así que a medida que el volumen disminuye, la presión aumenta. De igual manera, si tuviera que agrandar el contenedor sin cambiar la temperatura ni la cantidad de moles que tengo dentro del contenedor, la presión va a disminuir. Parece que el volumen y la presión se mueven inversamente entre sí. Entonces lo que podríamos decir es que el volumen es proporcional a 1 sobre la presión, el inverso de la presión. O podríamos decir que la presión es proporcional al inverso del volumen. Esto solo significa proporcional a, lo que significa que el volumen sería igual a una constante dividida entre la presión en este caso. Ahora, ¿cómo se relaciona el volumen con la temperatura? Bueno, si empezamos con el ejemplo del globo, y podrías hacer la prueba si tienes dudas. Si tomamos un globo y lo inflamos a temperatura ambiente y lo ponemos en el congelador, se va a encoger. Y podríamos preguntarnos por qué se está encogiendo. Bueno, podemos imaginar que las partículas dentro del globo son un poco menos vigorosas en ese punto y tienen energías cinéticas individuales más bajas. Y para que puedan ejercer la misma presión para compensar la presión atmosférica del exterior, van a tener un volumen menor. Entonces podríamos decir que el volumen es proporcional a la temperatura. Ahora, ¿cómo se compara el volumen con el número de moles? Bueno, piénsalo. Si soplamos aire en un globo, estamos poniendo más moles en ese globo. Y si mantenemos la presión y la temperatura constantes, vamos a aumentar el volumen. Así que el volumen es proporcional al número de moles. Si tuviéramos que sacar aire, también va a disminuir el volumen manteniendo constante la presión y la temperatura. Entonces podemos usar estas tres relaciones. La primera, en realidad, se conoce como ley de Boyle. Esta es la ley de Charles y esta es la ley de Avogadro. Pero podemos combinarlas para darnos cuenta de que el volumen va a ser proporcional al número de moles por la temperatura entre la presión. Otra forma de decirlo es que ese volumen va a ser igual a alguna constante. De eso trata la proporcionalidad. Va a ser igual a alguna constante que llamaremos R. Por todo esto, RNT sobre P. U otra forma de pensarlo es que podemos multiplicar ambos lados por P. ¿Y qué obtendremos? Obtendremos P por B, esto podría ser familiar para algunos de ustedes. Cambiaré el orden aquí. Es igual a N, que es el número de moles, por alguna constante R, por T, nuestra temperatura medida en Kelvin. Esta relación que tenemos aquí, PV, es igual a nRT. Es una de las cosas más útiles en química y se conoce como la ley de los gases ideales. En futuros videos vamos a aplicarla una y otra vez para ver lo útil que es. Ahora tal vez estén preguntando qué es esta constante. Se conoce como constante de los gases ideales. Y puedes investigarlo, pero dependerá de las unidades que se usen para la presión, volumen y temperatura. Eso lo veremos en videos futuros. Ok, jóvenes, voy a dejar de compartir. La idea de esto es que nos podamos apoyar un poquito y Recordemos entendamos. cuándo es que decimos que algo es un gas ideal. ¿Cuáles son Perdón. las suposiciones clave? Ajá, para que podamos entender un poquito más la parte teórica, que yo sé que es algo complicado, pero recordemos, una PB va a ser igual a una RT, o sea, esto va a ser similar.
¿Qué es importante aquí? Que nosotros tomemos nuestras notas de las fórmulas para que así podamos ir sustituyendo los datos. Recuerden que esta es una parte introductoria a lo que son gases ideales. Más adelante, o sea, el día de mañana, vamos a estar viendo otras cuestiones para que nos podamos apoyar y entender mejor este tema. No sé si hasta el momento haya dudas. No, profesora. Ok, bueno, si no hay dudas, nada más les pediría, voy a tomarles foto, jóvenes, por favor, de quienes sí están en clase. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.